Egipto, Imperio Nuevo, de la dinastía 18 a la 20. ¿Dónde ocurrió? En la zona más oriental del Sáhara, en el noreste de África. ¿Cuándo ocurrió? Desde el 1570 al 332. ¿Cómo ocurrió? Comprende las dinastías 18 a la 20, desde el 1570 al 1070, siendo un momento de esplendor tras la expulsión de los Hicsos, en la cual se establecen las relaciones internacionales y comerciales y se inicia una época de conquistas al exterior. Se restauró el Alto y Bajo Egipto, instalándose la capital en Tebas. Fue una época de construcción de grandes monumentos y donde la mujer tuvo importancia y protagonismo en los problemas sucesorios, ya que por primera vez una mujer, Hatshepsut, fue nombrada faraón con los títulos masculinos, y Nefertiti es representada en escenas familiares en un plano de igualdad. También quedaron bajo el protectorado egipcio las ciudades cananeas. ¿Por qué sucedió? Egipto necesitaba reunificarse y restablecer sus relaciones internacionales y rutas comerciales. ¿Qué pasó? Dinastía 18. La dinastía 18 sucede sin cambios con relación a la anterior, pues el primer faraón, Amosis, fue hermano de Camose, último faraón de la dinastía 17. La unificación de Egipto llegó hasta el sur y durante la dominación Hicsa se formó un principado indígena en Tebas. No se sabe si estos príncipes tebanos eran vasallos de los Hicsos, pero convivieron con ellos con mutuas ventajas. El relato de la batalla de Camose describe una gran batalla y un regreso triunfal a Tebas. Aunque los Hicsos fueron derrotados, continuaron al norte del país sin poder alguno. En la dinastía 18, el primer rey fue Amosis I desde el 1570 al 1546, el cual expulsó definitivamente a los Hicsos del poder. El avance egipcio llegó hasta el sur de Palestina, anexionando la zona ocupada por los Hicsos. Tuvieron problemas con Nubia y tuvieron que realizar expediciones de castigo, contactos comerciales con el Egeo. Le sucedió Amenofis I, desde el 1551 al 1524, reorganizando el país. Los Tutmozidas, política expansionista. A Amenofis I le sucedió Tutmosis I desde el 1524 al 1518, siendo el primer gran conquistador entre los faraones, llevando sus conquistas hasta Palestina y el Éufrates. Realizó 2 campañas a Nubia, derrotando el reino indígena de Kerma y construyó la fortaleza de Tombos. Inició la costumbre de la inhumación del rey en hipogeos excavados en las laderas de las colinas frente a Tebas, rito que perdurará durante todo el Reino Nuevo en el Valle de los Reyes. Le sucedió Tutmosis II o Tutmosis II desde el 1518 al 1504, el cual realizó campañas contra una sublevación en Nubia y en Siria. Tomó por esposa a Hatshepsut, su hermanastra y única hija de Tutmosis I, y por tanto con derechos al trono. A la muerte de Tutmosis II, esta reina renegó al joven Tutmosis III desde el 1504 al 1450, lo renegó a la sombra del poder y reinó durante 22 años. Hatshepsut desde el 1498 al 1483. Tomó al gobernar la titulatura real vistiéndose como un hombre, adoptando el protocolo completo de los reyes de Egipto. Se apoyó para gobernar con fieles funcionarios e interrumpió la política expansionista. Construyó templos y restauró los templos destruidos por los Hicsos. Realizó expediciones al Pun, donde los egipcios, formados militarmente, la recibieron con amabilidad. Se iba en busca de incienso, pieles de pantera y leopardo, ébano, marfil y ganado bovino, a cambio de manufactura metálica, como hachas, adornos y telas.
tuvo un reinado pacífico dedicado a las tareas administrativas y se desconoce cómo finalizó su reinado, aunque se pensó que habría perecido en una sublevación de los partidarios de Tutmosis III. Tutmosis III, entre el 1483 y 1453, asumió su papel de rey llevando conquistas y campañas hacia Asia durante sus 21 primeros años. Los mitanios se habían fortalecido y el objetivo de Egipto era el Éufrates. Las campañas se reducían a un duelo entre Mitanni y Egipto, con victorias egipcias. Recibían tributos de las provincias asiáticas y regalos de Babilonia, y se conocen relaciones con el Egeo. Se produjo también una enorme actividad constructora de templos. Le sucedió su hijo Amenofis II, desde 1453 al 1419, continuando su política y abatiendo a príncipes sirios sublevados. Le sucedió Tutmosis IV, desde el 1419 al 1386, que se casó con una princesa mitania, formando una alianza egipcio-mitania contra la amenaza hitita. Le sucedió Amenofis III, desde 1386 al 1349, el cual se enfrentó al rey hitita Subiluliuma sin éxito y construyó el templo de Luxor, en Tebas. Fue el periodo más brillante de Egipto, asegurando la paz por las campañas anteriores y donde el país gozaba de prosperidad. Las relaciones con Oriente Próximo se podían seguir a través de la correspondencia de el Amarna en lengua acadia, lengua diplomática de la época. Evoluciona la sensibilidad social y religiosa, destacando la importancia que adquiere el dios Atón. Le sucedió Amenofis IV, Akenatón, entre el 1350 y 1334, conocido por el cambio religioso, sustituyendo la primacía del culto del dios Amón por el de Atón, dios solar, manteniendo el culto de los dioses tradicionales. No se puede hablar de monoteísmo, pero sí de panteísmo, aunque en realidad es un enoteísmo, con un dios más importante entre los demás. La reforma de el Amarna fue una decisión personal de un hombre que trató de imponerla sin preocuparse de nada ni de nadie, produciendo grandes conmociones. El dios Atón era omnipresente y no necesitaba representarse en estatuas, y se le figuraba como el sol. Sus santuarios eran abiertos para que el dios bajara en persona y bañase a los fieles con sus rayos. Se persiguió a Hapi, dios del Nilo, divinidad secundaria, y a Osiris, aunque es de suponer que el rey le asistieran grupos minoritarios o élites intelectuales capaces de entender sus elucubraciones. La tradición histórica no lo consideró un rey legítimo y la religión posterior se verá afectada por el culto atoniano impuesto y a los dioses más cerca de los hombres. El Amarna fue construida deprisa y en su mayor parte en adobe, con suelos y paredes en estuco, y pinturas de tonos azules y rojos. Las pinturas eran al fresco y los relieves representaban la familia real mostrando escenas domésticas. En política exterior se pensó que era el responsable de la caída del imperio egipcio en Asia, aunque no faltaron las demostraciones militares en Siria y Nubia. Desplegó una hábil diplomacia en época crucial con el declive de Mitanni y el auge de Ati. La situación en Siria y Palestina estaba cambiando y los pueblos cananeos seguían creando un clima de inseguridad. Le sucedió Tutankamón desde el 1334 al 1325, famoso por el descubrimiento de su tumba intacta en 1922, el cual se casó con la princesa Ankesenamón, hija de Akenatón y Nefertiti, y tras la muerte de este faraón, reinó su esposa hasta que se casó con Ay en 1324 al 1321, siendo posiblemente el padre de Nefertiti.
Le sucedió Horemheb desde el 1321 al 1293, que se casó con la hermana de Nefertiti, Mutnemjet, Mutnemtmet. Perdón, se dice Mutnemtjet. No, bueno, Mutnemt, Mutnemtmet. Bueno, no sé, quien lo sepa pronunciar. Bien, disculpas. Eh, la cual a la muerte de su marido reinó sola. Durante este periodo se suceden varias reinas faraón que no aparecen en las listas reales. Lo siento, es que no voy a cortar la grabación, lo siento por no pronunciar bien el nombre, es, ya lo veis en la diapositiva, Mutnemtmet. Lo siento, es que ya no sé cómo pronunciarlo. Bien, seguimos. Consecuencias de la política religiosa de Akenatón. La sustitución del gran sacerdote de Amón por el de Atón causó una revolución religiosa y político-social con desórdenes y asesinatos entre fieles de Amón y Atón. Se construyó un templo dedicado a Atón cerca del de Amón en Tebas, donde las estatuas eran de un estilo expresionista sorprendente, destacando las caras alargadas y mandíbulas excesivamente prolongadas. Se abandonó la capital de Tebas por el Amarna. Posibles fallos del cisma amarniense. Es posible que se produjera un fanatismo de los adoradores de Atón y su persecución contra Amón. El culto de Atón no aceptaba en parte tradiciones muy arraigadas en el pueblo egipcio y es innegable que el pueblo llano debió sufrir una convulsión muy compleja al ver el abandono de los antiguos dioses por orden real. Debió afectar también el traslado de la capital de Tebas a El Amarna, ocasionando un desplazamiento de la actividad comercial al norte. El clero de los templos de Karnak y Luxor se vio oficialmente perseguido y se desató la cólera del rey con violencia incontenida contra Amón. Posibles causas del cambio de culto de Amón a Atón. Habían nuevas corrientes intelectuales que producían nuevas construcciones y una nueva forma de vida en la corte del faraón, con la llegada de artistas, intelectuales y un nuevo refinamiento de costumbres. Existían influencias extranjeras, sobre todo de Mitanni, reflejadas en las numerosas princesas mitanias que formaban parte de la En real. Por el fanatismo del rey se originó un cambio político generado por el exceso de poder de los sacerdotes de Amón. Amenofis IV o Akenatón era pacifista, idealista y adorador de un Dios universal, incapaz de concentrarse en gobernar el país. Dinastía 19. Se inició con Ramsés I entre el 1293 al 1291, siendo soberano procedente de Tenis, en el Delta, posiblemente de una familia de advenedizos. Tuvo un reinado apacible, ya que su antecesor, Horemheb, dio sus frutos en su lucha contra los hititas y una buena administración. Le sucedió Seti I entre 1291 y 1278, siendo un monarca guerrero que realizó campañas en Siria, Fenicia y luchó en la batalla de Kadesh contra los hititas. Le sucedió su hijo Ramsés II entre el 1279 a 1212, realizando grandes obras arquitectónicas en Adibos, Tebas y Abu Simbel, destacando el templo dedicado a él y al de su mujer, Nefertari. Tras su muerte se produjo la decadencia hitita y el declive de Egipto. Enfrentamiento entre Egipto y Ati. En Egipto el debilitamiento de la dinastía 18 y luchas internas habían permitido la consolidación del poder hitita en Siria y la entrada en Egipto de elementos nómadas y seminómadas. En tiempos de Amenofis III, los hititas habían tratado de unificar Anatolia y Siria, enfrentándose a Mitanni, a la que vencieron, sin tratar de enfrentarse a Egipto. Durante el reinado de Amenofis IV, Akenatón, Ati se fortaleció y se reanudaron los enfrentamientos con Ramsés I, de la dinastía 19, hasta que Seti I tomó la fortaleza de Kadesh, que fue recuperada por los hititas poco después.
hacia el 1287, murió el rey hitita Muwatalli, sucediéndole su hijo Mursil III, bajo la tutela de su tío Hattusil, en un momento en que los hititas retrocedieron ante el empuje de Ramsés II y Adad-nirari de Asiria. Subiendo al trono de Hattusil III, en circunstancias desconocidas, ofreció un tratado de paz a Ramsés II, el Tratado de Kadesh, con copia hitita escrita en babilonio cuneiforme, y ofreció a su hija y princesa como esposa, la cual se casó con Ramsés II. A Ramsés II le sucedió Minemtap entre el 1213 y 1202, haciendo frente a la sublevación y derrota de Canaán, donde por primera vez se nombra al pueblo de Israel. Sus sucesores y últimos reyes se caracterizan por gobernar en una época de continua decadencia y anarquía. Dinastía 20. Con Sednak, entre 1185 y 1182, de origen desconocido, acabó con la anarquía y expulsó a los invasores extranjeros. Le sucedió Ramsés III entre el 1182 y 1151, realizando reformas administrativas, sociales y arquitectónicas, y recuperando tributos de Nubia y Asiria. Con dichos tributos preparó un ejército para hacer frente a las revueltas, pero a su muerte Egipto volvió a caer en decadencia. Causas y consecuencias del Imperio Nuevo. El fin de este periodo viene dado en base a las intromisiones extranjeras, el creciente poder de los sacerdotes de Amón, el déficit económico y la progresiva presencia de asiáticos en la corte. En consecuencia, la anarquía se extendió, probablemente motivada por elementos extranjeros de origen asiático o cananeo. Tercer periodo intermedio, desde la dinastía 22 a la 23. Comprende la cronología del 1070 al 730, con el país nuevamente dividido en un periodo de debilidad e inestabilidad política. A la muerte de Ramsés III de la dinastía 20, Egipto cayó en decadencia, estableciéndose el poder entre sacerdotes de Amón y sucesores de Ramsés III. ¿Qué pasó? La dinastía 21, del 1080 al 945, en el Alto Egipto y Nubia se creó el Estado divino de Amón y se dividió el país en dos reinos. En Tebas, con Erior, entre el 1080 y el 1074, que llegó al trono en edad avanzada. Pianki, entre el 1074 y 1070, que abandonó el culto a Set, reemplazándolo por la triada Amon-Mut-Konsu. Pinetjem I, desde el 1070 al 1032, se casó con una hija del rey Epsusenes de Tanis, consiguiendo auténticos derechos al trono. Y Mahasarte, desde el 1054 al 1046, murió pronto, produciéndose disturbios, y le sucedieron varios reyes de sumos sacerdotes casi independientes. El otro reino estaba en Tanis, con Epsusenes I, desde el 1039 al 991, el cual mantenía buenas relaciones con los sumos sacerdotes de Tebas. Dinastía 22, desde el 945 al 712, y la dinastía 23 desde el 817 al 730. Sucede al trono Sesonk I, desde el 945 al 924, procedente de una familia libia de origen bereber de Heraclópolis, por lo que no fue bien recibido en Tebas, y parte del clero emigró hacia la Alta Nubia y Napata. En Palestina reinaba David, cuyo hijo Salomón se casó con una princesa egipcia. 5 años después, Sesonk tomó Jerusalén y mantuvo buenas relaciones con Fenicia y el prestigio egipcio y el prestigio de Egipto en Asia. Realizó obras arquitectónicas y templos. Sus sucesores son poco conocidos y los sacerdotes de Tebas
volvieron a hacerse fuertes usurpando la titulatura real. Al final de esta dinastía hubo un desmembramiento feudal y la dinastía 23 fue paralela. La baja época egipcia, desde la dinastía 24 a la 30. La cronología parte desde el 730 al 330. Comprende las dinastías 24 hasta la 30, con un poder real débil y con invasiones desde el sur y el oeste. Las posibilidades económicas eran precarias y no favorecían al arte ni a la cultura, reflejándose una pobre decoración en las tumbas de los soberanos construidas en los patios de los templos. ¿Qué pasó? La dinastía 24 del 727 al 715 de Sais, donde su rey Tefnach desde el 730 al 720 destronó al legítimo faraón de la dinastía 23 y se enfrentó a Pianki de Nubia de la dinastía 25 al invadir Egipto. Le sucedió Bochoris desde el 720 al 715, siendo un gran legislador que suprimió la esclavitud por deudas y mantuvo buenas relaciones con Mileto y Lidia. La dinastía 25, desde el 747 al 656, de Napata. Fue un reino democrático con dominio absoluto de Amón, fundado por el clero de Amón que no aceptó la autoridad de Sesok, que era de la dinastía 22. Sus reyes fueron enterrados en tumbas sobre modestas pirámides en piedra muy esbelta. Su primer rey fue Pianki, desde el 747 al 716, que unificó Egipto enfrentándose a Tefnach de la dinastía 24. Le sucedió Sabaka desde el 716 al 702, que residió en Tebas, reinando sobre todo Egipto, ocupándose de nuevas construcciones y trabajos en canteras. Su política con Asiria fue de prudencia, enviando presentes al rey Sargón II. Le sucedió Sabataka desde el 702 al 690, que se salvó de la invasión del asirio Sennacherib por la infección de peste que diezmó al ejército invasor. Le sucedió Taharka desde el 690 al 664, el cual asesinó a su predecesor, reorganizó la administración y llevó a cabo numerosas construcciones embelleciendo la ciudad de Tanis. Fomentó la revuelta contra el rey asirio Asharhadón desde ciudades fenicias. El rey asirio intentó tomar Fenicia y al no conseguirlo se dirigió a Egipto, tomando Menfis y proclamándose rey del Alto y el Bajo Egipto. Cuando abandonó Egipto fue tomada nuevamente por Taharka, pero cuando el rey asirio intentó volver a Egipto murió en el intento, aunque su hijo Asurbanipal reconquistó Egipto de nuevo. La revuelta de Necao, príncipe de Sais, fue aplastada por los asirios hasta que su hijo Epsamético, iniciador de la dinastía 26 saíta, se rebeló contra Siria. Dinastía 26 saíta, del 664 al 525, por Epsamético, del 664 al 610. Se inició un nuevo florecimiento del arte y de la historia egipcia hasta Epsamético III, desde el 526 al 525, comenzándose a imitar obras de la dinastía 18. Se construían grandes edificios y las estructuras eran realistas y de pequeño tamaño, intentando imitar el arte de los antepasados. El arte saíta se caracteriza por no conseguir las proporciones armoniosas del cuerpo, sino que en ciertas obras se refleja un espíritu griego en las formas de plasmar mejillas y mentones. Dinastía 27, del 525 al 404. La dominación persa trajo consigo el declive económico y el decaimiento del estilo saíta. Tras un breve paréntesis de la dinastía 28, desde 404 al 398, con su único rey Amirteo, y la dinastía 19 del la dinastía 29 del 398 al 378,
y la dinastía 30 del 338 al 341 volvieron a gobernar los persas desde el 341 al 331, convirtiéndose Egipto en una de sus satrapías, hasta que su último rey persa, Darío III, fue vencido por Alejandro Magno y recibido en Egipto como un libertador y nombrado faraón. Sociedad. La población durante el tercer periodo intermedio estaba dividida en sacerdotes, artesanos, pastores, monteros, labradores y guerreros. La clase militar tenía prohibido ejercer cualquier profesión. Era imposible pasar de una clase a otra. Religión. Tuvo gran influencia política debido al poder del clero sobre la monarquía. Dominaron en determinados momentos las ideas personales, como en el caso de Amenofis IV o Akenatón. Existió un fervor popular por Osiris, cuyo culto se mantuvo paralelo al resto de dioses. La religión egipcia era principalmente de adoración, sin libros sagrados ni textos religiosos, sino fórmulas útiles para particulares en su vida de ultratumba. El libro de los muertos como texto en las pirámides y sarcófagos. El culto era un servicio público y su único regulador y legislador era el rey. Las principales síntesis religiosas fueron la Enada, donde en un principio solo existía Nun, el caos, y los 9 dioses de Heliópolis, que son Tot, Atún, Shu, Tefnut, Geb, Isis, Osiris, Neftis y Seth. Atún, como dios universal, se habría autocreado, siendo la primera pareja divina Shu, masculino, y Tefnut, femenino. Esta pareja dan lugar a Geb, dios de la tierra, Nut, diosa del cielo, Osiris, dios de los muertos, hijo de Geb, y Nut. Horus, hijo de Osiris, Isis, esposa de Osiris y diosa de la magia, la familia y el amor, Seth, dios de Ombos, enemigo de Osiris y Horus, y Neftis, esposa de Seth y madre de Anubis. La Ognada de Hermópolis, anterior al surgimiento del sol, con 8 dioses creados por Tot, por medio de la voz, los cuales eran primordialmente ranas, que representaban los machos, y serpientes las hembras. El culto de Osiris fue dios universal con capital de culto en Busiris, como dios agrario representando la fertilidad, la navegación y el Nilo. Enseñó al hombre la agricultura y murió en manos de Seth, pero fue resucitado por su esposa Isis. Amón fue venerado en Tebas y se convirtió en dios de la dinastía 11, identificado con Ra, pasándose a llamar Amón-Ra, como dios nacional por excelencia, representado como un carnero de cuernos enroscados. El culto a los muertos, la momificación, se fundamenta en la creencia de la supervivencia del alma al lado del cuerpo. Ello originó el desarrollo de técnicas de preservación del cuerpo, ya que la desaparición del mismo conlleva la pérdida de la vida eterna del alma. El arte de embalsamar surgió en la época arcaica mediante aplicación de natrón o sosa, acompañado de aromas y esencias. A los más ricos se les extraían las vísceras y se depositaban en vasos canopos. A partir del Reino Nuevo se representaban las cabezas de los 4 hijos de Horus. Amset, cabeza de hombre, se depositaba el estómago y el intestino grueso. Geb, cabeza de simio, se depositaba el intestino delgado. Taumufet, cabeza de chacal, se depositaba en los pulmones. Y Kepsenuf, cabeza de halcón, se depositaba el hígado y la vesícula. El cuerpo se rellenaba de hierbas aromáticas y perfumes y se dejaba macerar 70 días en un baño de natrón, tras el cual se envolvía con vendas y oraciones inscritas. Cultura. Existían 3 tipos de escritura: la jeroglífica, usada en inscripciones y monumentos, empleada desde el 3100 al 394, y la hierática, que permitía a los escribas una escritura rápida y simplificada de los jeroglíficos sobre papiros. Y por último, la demótica, que era la simplificación del hierático para fines económicos y literarios sobre piedra o madera. La lengua hablada era africana con elementos semíticos.
En matemáticas tenían conocimientos elevados en cálculo de volúmenes, superficies, resolvían ecuaciones de segundo grado y conocían el cero y las progresiones. La ciencia práctica estaba dirigida a la medición de los campos. En medicina, relacionada con la magia practicada en los templos mediante sueños terapéuticos, se practicaba la cirugía, la trepanación, la traqueotomía y la amputación, empleando drogas como anestesia. Gran desarrollo de la farmacia con productos disueltos en miel o cerveza. También elaboraban productos cosméticos. Los egipcios apreciaban la superioridad natural que confería la ciencia y el conocimiento. Causas y consecuencias de la baja época egipcia. El constante debilitamiento del poder y la fuerte influencia de los sacerdotes marcaron este periodo, que aunque librados de un periodo de dominación asiria, no pudieron evitar el dominio persa sobre la nación. Aunque Egipto era una potencia importante, pierde su hegemonía y su control hacia el exterior, aunque no pierde sus vías de comercio y su expansión cultural y científica.